¿Sabías que uno de los apóstoles más cercanos a Jesús fue testigo de los momentos más cruciales de la historia cristiana? La vida de Pedro es un testimonio de fe, arrepentimiento y sacrificio. Pero su sacrificio final, tan impactante como su vida, nos deja lecciones de valor y devoción que pueden cambiar nuestra forma de ver la vida. Hoy te contaré la historia que pocos conocen completamente sobre cómo Pedro entregó su vida por su fe. Pedro, uno de los discípulos más destacados de Jesús, tuvo una vida llena de momentos de gloria, pero también de grandes caídas. Su historia refleja la lucha humana por seguir a Cristo, las dudas, el arrepentimiento y, finalmente, el compromiso inquebrantable. Desde sus primeros días como pescador en Galilea hasta su última lección de fe en la cruz, la vida de Pedro es un ejemplo vivo de transformación. Pedro no solo fue testigo de la resurrección de Jesús, sino que también fue el encargado de liderar la primera iglesia cristiana tras la ascensión de Cristo. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por momentos de debilidad humana, como su famosa negación de Jesús en el momento más crítico. Este vídeo profundiza en la vida de Pedro, pero sobre todo en su sacrificio final, un acto de valentía que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Qué haríamos nosotros por amor a Cristo? El llamado de Pedro. Pedro, cuyo nombre original era Simón, era un simple pescador. Jesús lo encontró en las aguas del mar de Galilea, junto con su hermano Andrés, y los llamó a ser pescadores de hombres. Fue una invitación que cambió por completo su vida. Jesús vio en Pedro una roca firme sobre la cual edificaría su iglesia. Este llamado no solo transformó a Pedro, sino que también lo preparó para enfrentar los momentos más difíciles de su vida. En Mateo 4:18, Jesús le dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Pedro no entendía completamente el alcance de estas palabras en ese momento, pero con el tiempo, se dio cuenta de que Jesús confiaba en él para ser uno de los pilares del cristianismo. Sin embargo, Pedro no fue un hombre perfecto. Durante la pasión de Cristo, cuando Jesús fue arrestado, Pedro, el mismo que había sido llamado para liderar, cayó en su mayor debilidad. A pesar de haber afirmado que nunca abandonaría a Jesús, cuando llegó el momento crucial, Pedro negó conocerlo 3 veces. Y el gallo cantó, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26:75. Este momento fue un golpe devastador para Pedro. ¿Cómo pudo negar a su maestro? Pero este fracaso no fue el final de su historia. En lugar de hundirse en la desesperación, Pedro se arrepintió profundamente. Su arrepentimiento fue sincero, y eso abrió las puertas para su restauración. Después de la resurrección de Jesús, encontramos una escena poderosa. Pedro, junto con los demás discípulos, está en la orilla del mar, pescando sin éxito. Jesús se les aparece y les pide que tiren la red una vez más, y milagrosamente pescan una gran cantidad de peces. Luego, Jesús tiene una conversación personal con Pedro, preguntándole 3 veces si lo ama. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Juan 9:15. Pedro, lleno de remordimiento por sus 3 negaciones, responde afirmativamente cada vez. Este es el momento en que Jesús le da a Pedro una segunda oportunidad, restaurando su liderazgo y su confianza en él. «Apacienta mis ovejas», Juan 9:17. Esta restauración es un reflejo del amor infinito de Jesús, que siempre está dispuesto a perdonar a los que se arrepienten sinceramente. Pedro no solo fue restaurado, sino que se convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia cristiana primitiva. Después de la ascensión de Jesús, Pedro asumió un papel fundamental en la predicación del Evangelio. Fue él quien predicó el primer sermón en Pentecostés, llevando a miles de personas a la fe en Cristo. En Hechos 2:38, Pedro proclama: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Esta predicación marcó el comienzo de la expansión del cristianismo. La vida de Pedro culmina de una manera que muestra su dedicación inquebrantable a Cristo. Pedro, quien una vez negó a su Salvador por miedo, ahora estaba dispuesto a dar su vida por él. En la tradición cristiana, se dice que Pedro fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón. Según la tradición, cuando Pedro fue condenado a muerte por crucifixión, pidió ser crucificado cabeza abajo, ya que no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto de humildad y sacrificio final demuestra la transformación radical en la vida de Pedro, de un hombre temeroso a uno completamente entregado a Cristo. Su sacrificio se convirtió en un testimonio de su amor por Jesús y de su fidelidad hasta el final. «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame». Mateo 4:24.
Pedro vivió estas palabras con cada fibra de su ser. El sacrificio de Pedro nos deja una lección profunda sobre lo que significa seguir a Cristo. Desde sus dudas y negaciones hasta su valentía final, Pedro nos muestra cómo el arrepentimiento, el perdón y la fidelidad nos pueden transformar. Su vida fue un reflejo del amor de Jesús, y su sacrificio final, un testimonio de su dedicación hasta la muerte. Hoy, la historia de Pedro nos reta a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo, incluso cuando nos cuesta todo? La vida y sacrificio de Pedro nos hablan de la esperanza, el perdón y el amor que Jesús ofrece. Aunque Pedro negó a Jesús en su momento más oscuro, su arrepentimiento y su dedicación a Cristo lo llevaron a ser un líder incansable en la iglesia primitiva. Finalmente, Pedro pagó el precio más alto por su fe. Pero su historia no termina en la cruz, su testimonio continúa hoy, animándonos a seguir a Cristo con todo nuestro corazón, sin miedo y sin reservas. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pedro y su sacrificio final? ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra fe con la misma valentía y devoción que él mostró, incluso cuando nos enfrentamos a las dificultades y el sufrimiento? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. ¿Te has sentido alguna vez como Pedro, temeroso o arrepentido, pero al final decidido a seguir a Cristo sin reservas? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campanita y ver más contenido inspirador.